¿Me avisan si ya se está proyectando en la pantalla? Sí, ya se mira, doctor. Bien, pues vamos a trabajar esta pequeña plática este, de entornos escolares seguros, obviamente en el marco del curso de habilidades directivas que se supone que pues nosotros estamos llevando y cursando aquí en el Instituto Universitario Anglo-Español. Quiero agradecer al doctor Mario la presentación que hizo de mi persona, y pues obviamente saludarlos a todos en la persona del doctor Mario. Yo pensé que iba a estar aquí la doctora Trine, no se ve, pues no le esperamos, le damos de lleno a esto porque la verdad es que es interesante conocer estos entornos escolares seguros a partir de los protocolos que establece la Secretaría de Educación para lograr que dichos protocolos tengan un impacto en esos entornos escolares seguros. Entonces, voy a empezar con una pequeña definición sobre lo que es un protocolo. Obviamente, pues estos protocolos o estas normativas, así decirse, tienen por objetivo empoderar, guiar y acompañar a las y los directores, docentes, alumnos de planteles educativos en materia de prevención, atención y gestión de las distintas eventualidades o crisis que pueden poner en riesgo su integridad física, psicológica y social. Y entonces, con base en esta definición, pues obviamente estos protocolos están basados en algunos antecedentes en específico, como la Ley General de Educación, artículo número 42, el Programa Nacional de Desarrollo del Gobierno del 2018 al 2024, la Convención de Derechos de los Niños y el acuerdo secretarial número 535 en el que se establecen los lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social, que es donde se enmarca toda esta parte de la conformación de los comités de seguridad, los comités de atención psicológica y los comités de salud, los diferentes comités, vamos, que tienen los consejos escolares de participación social y que permiten de una u otra manera normar todo lo que se hace en relación a esas eventualidades, tanto de acoso físico, acoso psicológico, acoso sexual, los imponderables que hay alrededor del plantel educativo, algún problema no sé, de violencia, Reunión. y todo esto está enmarcado en estos antecedentes normativos que son de los que subyacen, obviamente, los protocolos que han estado desarrollando. Y es importante señalar esta parte del desarrollo de las habilidades para la vida, que forma parte de una de las acciones formativas en la escuela que obviamente va muy vinculada con los protocolos y el desarrollo de las habilidades para la vida. Pues, se busca la contribución de ese desarrollo de habilidades sociales, de recursos cognitivos y emocionales que le permitan a los alumnos entablar con los integrantes de la comunidad escolar unas relaciones armónicas, pacíficas, inclusivas y de respeto a los derechos de todas las personas. Obviamente se dispone de algunas estrategias que están encaminadas a impulsar desde el peso educativo la desnaturalización de la violencia y obviamente desarrollar actitudes y comportamientos beligerantes y violentos e intolerantes hacia la diferencia para que entre todos los que participamos en las comunidades educativas, en las comunidades escolares, se pueda trabajar en una cultura de paz, una cultura que implica un proceso formativo continuo y sistemático. Entonces, estas estrategias se encuentran en el marco de las acciones educativas que obviamente ha realizado la Secretaría de Educación Pública a través de lo que conocemos nosotros como el PENSE, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y de las cuales pues está dirigida a los niños, niñas, y adolescentes y jóvenes, desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Y obviamente pues no nos deja de lado a nosotros como docentes, a los directivos, a las madres y padres de familia, que de una u otra manera estas acciones pensadas en el Programa Nacional de Escolar están encaminadas al desarrollo de ciertas habilidades para la vida y a promover la participación de todos los agentes con base en el desarrollo de esas habilidades. Entonces, algunos de los materiales para apoyar la construcción de esos ambientes de convivencia sana y pacífica son pues los paquetes de seguridad y convivencia escolar, que no sé si todas las escuelas lo tengan, al menos en la escuela donde yo soy tramo directivo, pues no los he visto hasta ahorita. Los ficheros para promover una cultura de paz en y desde nuestra escuela,
cuaderno de actividades para el alumno desde preescolar hasta primaria, hasta secundaria, y la guía del docente desde preescolar hasta secundaria, y los podemos encontrar en esos enlaces que están ahí pendientes, que se están presentando. Les voy a pasar igual el enlace de la presentación ahí al grupo de WhatsApp, y se lo voy a compartir a la maestra Gaby y al maestro, al doctor Mario, para que lo compartan y que ustedes tengan el acceso directo a esos enlaces y puedan descargar esos materiales, ¿no? Y entonces, eh, obviamente las acciones formativas que se dan en la escuela con esto de desarrollo de una, vamos, de una normalidad y de una convivencia pacífica, pues tiene que ver con este desarrollo de la cultura de paz. Y en el hecho de de la cultura de paz, pues se abordan temas controversiales donde se supone que en la escuela nosotros vamos a proponerlos, y los mismos educandos con el objetivo de identificar acuerdos y desacuerdos y conflictos como parte de las relaciones cotidianas, pues van a adquirir herramientas para abordarlos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje, reconociendo la toma pacífica de abordarlos. Esto que está haciendo el doctor Mario en específico con el estudio de casos, pues es una idea excelente como para analizar ciertas eventualidades y ciertos casos, considerando obviamente pues la normativa vigente. Y entonces en los procesos de aprendizaje, pues espera que los educandos desarrollen capacidades para responder a desafíos personales y sociales. Y entonces, ¿qué hace la escuela? Educar a niños en una cultura de paz que implique la práctica de habilidades y valores que ayuden a los alumnos y a los docentes a enfrentar un conflicto como situación de aprendizaje para buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia. Y entonces, la misma escuela, como un espacio de participación infantil y adolescente para promover la formación ciudadana y los acuerdos para la convivencia en la escuela, pues son un punto de partida en la participación de la comunidad educativa. Y entonces, la promoción de la participación y el diálogo en la escuela, obviamente está centrado este punto en la cultura de la participación que genera un compromiso y una corresponsabilidad para cumplir las normas y las reglas, para encontrar soluciones a conflictos y en general para mejorar la seguridad de las escuelas y el proceso educativo. En este contexto, en la comunidad escolar se vuelve obviamente necesario el fortalecimiento de mecanismos de participación, de diálogo, de escucha, para propiciar la organización y funcionamiento. Esos mecanismos están, por ejemplo, las asociaciones o consejos estudiantiles, los comités escolares de administración participativa en el caso del programa de La Escuela es Nuestra, la Asociación de Madres y Padres de Familia, obviamente los consejos escolares de participación social o sus equivalentes, los comités de Contraloría donde se hayan formado, y obviamente el Consejo Técnico Escolar, que como colectivo docente pues toma obviamente ciertas decisiones para integrarlas en el PEMSE y que permitan el desarrollo de una cultura de paz. Y entonces, por ahí se me fue una V, pero eran mecanismos de participación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este caso, la participación de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, además de ser o de tener un derecho que los afirma como sujetos, y en tanto que hay un principio transversal para las acciones del gobierno, del Estado, es una herramienta fundamental para el establecimiento de las acciones de prevención. Y entonces debe ser mecanismos que garanticen el derecho de la participación es un indicador de buena práctica y democracia interna en las instituciones educativas. Y entonces, como proceso formativo, la participación ayuda a que las y los estudiantes aprendan, uno, a dialogar, dos, a expresar sus emociones, tres, a opinar y a elaborar propuestas, y cuatro, a escuchar y respetar las opiniones de los demás para tomar decisiones de manera colectiva en favor del bien común. Y entonces las escuelas, obviamente, que promueven la participación, favorecen modelos de gestión que las transforman en lugares más democráticos, respetuosos de los derechos de todas las personas, e incluso pueden realizar dinámicas que promueven la aceptación. Y entonces es necesario que las escuelas generen espacios y mecanismos de participación. ¿Qué es lo que hacemos en las escuelas? Pues asambleas escolares y de aula con los consejos estudiantiles.
donde se hace regularmente, se hacen en las escuelas secundarias, en las escuelas donde hay una buena organización al respecto. Se hacen consultas como un mecanismo de participación en el cual se abre un espacio y se invita a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes a participar y a opinar sobre temas de su interés para el mejoramiento y transformación de sus entornos escolares. Los buzones escolares de quejas y sugerencias, los debates, en la organización de actividades que favorezcan los valores democráticos como el respeto, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. Y entonces pasamos al manejo pacífico del conflicto. Hay que recordar que tradicionalmente la disciplina escolar pues se ha entendido como la presencia de un orden en el aula, ¿no? El guardar silencio, poner atención, seguir las indicaciones del profesor, el personal de la escuela, no platicar o jugar durante la clase, no pelear con compañeros dentro y fuera del aula, dirigirse al docente de manera respetuosa, vestir el uniforme y arreglarse de manera determinada, etcétera. En esa concepción, obviamente la regulación del comportamiento de los estudiantes proviene del exterior y es una condición básica para el aprendizaje. Por tanto, cuando estas circunstancias no se presentan, se perciben como situaciones disruptivas. El hecho de que un alumno le falte el respeto a otro compañero, de que un alumno llegue tarde, de que un alumno no lleve el uniforme, pues se corrige mediante sanciones que pueden ser generadoras incluso de violencia escolar. Hay autores que afirman que la violencia no es una ausencia de convivencia, sino una forma particular y específica de convivir en la que está ausente el diálogo, el aprecio por el otro y el respeto. Y entonces, en ese sentido, hay algunas recomendaciones para docentes respecto a este manejo pacífico del conflicto. ¿Qué haríamos nosotros como directivos? Pues obviamente organizar espacios de diálogo con los estudiantes para que hablen de ellos mismos y compartan sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades, sus emociones, etcétera. Promover la búsqueda y el establecimiento de acuerdos, ayudar a los estudiantes a negociar y a ceder frente a un conflicto, ayudar a los estudiantes a solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo, que más adelante hablaremos de eso, organizar diálogos informados en mesas redondas, generar espacios permanentes para compartir ideas y analizar casos y dilemas con estudiantes que nos permitan reflexionar sobre un conflicto ficticio o un conflicto real, ¿no? Y entonces, perdón, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues obviamente empezar a crear esa comunicación asertiva. Obviamente la comunicación asertiva es un comportamiento que implica habilidades que pueden aprenderse y mejorarse cada día. Conlleva conductas sanas y afectivas que incluyen sentimientos de respeto y autovaloración. Obviamente esto permite a la persona expresarse de manera adecuada, defender los derechos propios y disminuir el estrés. Cuando las personas son asertivas o somos asertivos, obviamente pues caemos mal porque decimos las verdades sin cortapisa y eso de una u otra manera impacta en la toma de decisión de los demás. Y entonces algunas de las recomendaciones que los docentes y directivos podríamos nosotros utilizar para comunicarnos de manera asertiva con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y favorecer obviamente en el alumnado comunicación asertiva, pues lo primero que tendríamos que hacer como adultos es aprender a escuchar los problemas de los niños y luego ayudar a esos alumnos, a esos niños a expresar sus emociones, de tal forma que ayude a resolver sus necesidades de comunicación y atención constructivamente. Pero ojo, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a resolver las necesidades socioemocionales y a comunicarse si nosotros no permitimos y si nosotros tenemos dificultades en la construcción de nuestra salud y bienestar emocional? Y entonces, también lo que podemos hacer es realizar algunas actividades en las que tomemos en cuenta la opinión de las niñas, de los niños y los adolescentes y respetarla ante el grupo. Ellos pueden tener propuestas que nos permiten ayudar a disminuir y a ir por esta parte de la cultura de paz. Y entonces también sería importante hacer saber a los alumnos que es válido no estar de acuerdo con alguna idea de los compañeros, pero que se tiene que respetar, se tiene que expresar ese acuerdo de forma respetuosa y adecuada. Y los estudiantes también toman en cuenta que está permitido cambiar de opinión, lo que significa ser flexibles a nuevos conocimientos. Y finalmente, para esta cultura de paz, obviamente el manejo y regulación de las emociones. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que considerar aquí? Pues obviamente identificar las emociones y la respuesta a ellas por medio
de ciertas dinámicas, ¿no? Identificar el enojo, la tristeza, la ira, la felicidad, la frustración, la sorpresa, y eso nos crearía a nosotros una competencia emocional para luego poder controlar las emociones impulsivas, para no implicar un ocultamiento también o represión que pueda generar luego malestares físicos o psicológicos, y por ello se hacen algunas recomendaciones. Por ejemplo, tendríamos nosotros que aprender a escuchar, estar atentos a las experiencias, actitudes, gestos y palabras de los alumnos, de los compañeros maestros para poder ayudarlos y apoyarlos para que expresen sus emociones mediante algunas estrategias de regulación, tales como la respiración profunda y pausada, hacer alguna actividad que los distraiga y los aleje un poco del problema, reflexionar con ellos acerca de las emociones y sentimientos, y al llamar la atención sobre una conducta impulsiva, pues obviamente se sugiere que nosotros no alcemos la voz y obviamente no criticar ni menospreciar o centrar en la personalidad de los niños, de las niñas, los adolescentes, y menos en la personalidad de los maestros. Y entonces, aquí pasaríamos a esta parte de acción formativa en la escuela por una educación inclusiva. Recuerden que esto es un tema transversal que vamos a desarrollar a lo largo de todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar en este ciclo escolar. Entonces, por una educación inclusiva, obviamente, sabemos que la inclusión trata de la participación de todos los estudiantes y adultos, y entonces la inclusión en la educación significa poner los valores inclusivos en acción, apoyar los sentimientos de pertenencia a un grupo específico de todos los participantes, incrementar la participación de los estudiantes en actividades de enseñanza y aprendizaje, así como en las relaciones de comunidades locales. ¿A qué me refiero con esto de incrementar la participación? Bueno, tomar aquellos monitores, aquellos alumnos que tienen un mayor nivel de aprendizaje, tomarlos como monitores, tomarlos como docentes, por si así se le puede llamar a esta expresión, que nos permita incluir a aquellos que son diversos, aquellos que tienen la necesidad de ser incluidos. Y entonces, reducir la exclusión, la discriminación y obviamente las barreras para el aprendizaje y la participación es fundamental. Y tendríamos que hacer una vinculación entre las realidades locales donde vive el alumno para poder nosotros para poder incluirnos, ¿no? Y entonces, mirar las diferencias entre los estudiantes y entre los adultos como recursos de aprendizaje, ¿sí? Y reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la sociedad. Y entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Pues promover la igualdad de género, que las niñas, los niños y los adolescentes comprendan el concepto de género, y que su sexo no determina la realización de tareas exclusivas a hombres y mujeres. Recuerden que género es una construcción social, y entonces hay el género femenino, el género masculino, el género bisexual, el género transexual, el género pansexual, el género homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya ahora hay hombres que se sienten incluso hasta, valga la expresión, hasta como si fuesen un animal, ¿no? Y entonces se sienten que están atrapados en el cuerpo de un hombre, pero efectivamente son animales desde esta perspectiva de género. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como escuela para una educación inclusiva? Pues obviamente promover esa igualdad de género. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues impulsar prácticas coeducativas, es decir, acciones que promuevan la creación de condiciones para la igualdad de género. Por ejemplo, los maestros, al plantear las actividades curriculares, deberían ofrecer a niños y niñas las mismas oportunidades de participación. Es decir, si estamos hablando de igualdad, pues tanto niños como niñas deberían de tener igualdad de participación. Y los docentes, y obviamente nosotros como directivos y el personal administrativo, debemos abrir espacios donde puedan reflexionarse sobre si las formas de interrelación de la comunidad escolar no se encuentran dominadas por estos mitos y normas del machismo, del feminismo. Es decir, estar atentos en el uso de un lenguaje que sea incluyente, y un lenguaje incluyente no me refiero a esta parte de ya no digan todos y todas, digan todes, no, sino incluyente en el sentido de que no puedo segregar ni ser sexista en la comunicación verbal para con los niños. Ser obviamente la construcción de una nueva masculinidad y de una nueva femineidad que impliquen demistificar al niño, que el niño solamente va vestido de color azul y la niña solamente va vestida de color cita, ¿no? O al niño de que es un valiente, un aventurero, un temerario, o a la niña de que es una princesa, de que es una reina, de que ella no puede hacer las cosas, ¿no? Y entonces aquí entra el impulso al valor de la diversidad.
es necesario trabajar en una cultura de inclusión que permita valorar la diversidad y entender las diferencias no como una barrera, sino como un enriquecimiento para la convivencia y el aprendizaje colaborativo. Y algunas de las actividades que podríamos hacer nosotros en las escuelas sería impulsar la formación docente en temáticas y estrategias para la generación de una educación inclusiva. Recuerden, en los consejos técnicos tenemos un tiempo para temas específicos que son de relevancia y ahí podrían incluirse este tipo de temáticas, ¿no? Y de fomentar la autoestima del alumno a través del reconocimiento de sus logros y capacidades. Recuerden que el efecto Pigmalión es muy... Y nosotros le decimos al alumno que no puede hacer las cosas, el alumno se lo cree, se programa y entonces el alumno no puede hacer las cosas. Pero si nosotros programamos al alumno y le decimos que es capaz de aprender, que es capaz de respetar al otro, que es capaz de hacer cosas que antes no podía hacerlas, pues el alumno se lo cree y empieza de una u otra manera a propiciar al interior del centro educativo un modelo de aprendizaje colaborativo y en particular sobre la educación de aquel alumno en riesgo de reprobación o en riesgo de deserción por esta parte de la diversidad de contextos socioeconómicos, culturales, etcétera. Y entonces deberíamos de apoyar a los estudiantes con estrategias diferenciadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No podemos enseñar a los diferentes de la misma manera, como si fueran iguales. Entonces, el currículum establecido es un currículum estandarizado para todos, pero a nosotros nos corresponde diversificar ese currículum para atender a las barreras para el aprendizaje y la participación y obviamente para atender a esta diversidad. Y entonces, identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación es una tarea que nosotros debemos de considerar y que debemos de tenerla siempre presente en el programa escolar de mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? Pues hasta a través de una actividad sencilla, una planeación. Nosotros deberíamos de estarle dando seguimiento a la actuación del docente y a la actuación del directivo a través del programa escolar de mejora continua. Entonces, ¿cómo identifico y cómo elimino esas barreras? Pues planificando esas barreras para atender a la diversidad desde la parte que nos corresponde a nosotros como directivos, organizándolas en el programa escolar de mejora continua. Y luego, finalmente, una acción formativa en la escuela, pues es la orientación familiar. Así como la escuela tiene una responsabilidad, pues la familia debería tener una corresponsabilidad con la escuela para la formación integral de los hijos o pupilos. Recordemos que últimamente a la escuela se le ha culpado de todo, se le ha culpado de la economía, de la violencia, de la drogadicción, ahora hasta vaya a resultar que también del coronavirus, ¿no? Pero pues esto es de corresponsabilidad, donde la escuela sí efectivamente tiene una gran parte en la formación de los individuos, pero la familia es la que más está inmiscuida en la formación. La familia es la primera escuela del niño. Y entonces, en ese enlace que ustedes ven ahí abajo, en deaprende.edu.mx, hay talleres que pueden impulsar la construcción de redes de apoyo que las madres y o padres de familia, de una u otra manera pueden utilizar como espacios de aprendizaje entre pares que les faciliten experiencias, preocupaciones, conocimientos y esto de la escuela de padres, donde se trabajan algunos temas que tenían que ver con la parte axiológica y que de una u otra manera a lo largo del tiempo se han ido quitando de las escuelas, ¿no? Y entonces esta sería una de las acciones formativas de la escuela. Pero también hay acciones preventivas que nosotros debemos de considerar tanto para la familia como para la escuela y la comunidad escolar. Y entonces para la familia, pues obviamente una de las acciones preventivas sería el dedicar tiempo para hablar con los hijos. Esa es la primera recomendación que nosotros como docentes directivos deberíamos hacerle a nuestros maestros para que ellos a su vez lo hagan extensivo a los padres de familia. Y pensar en un buen lugar para conversar y libre de distracciones, es decir, un espacio donde podemos los padres de familia de una u otra manera atender las necesidades de los hijos. Y pues tomar en serio lo que sus hijas, hijos o pupilos le comenten de una u otra manera. A veces, como padres de familia, los hijos llegan con inquietudes y no los escuchamos porque pues obviamente nosotros estamos ocupados en otras cosas. Y entonces, cuando los hijos de una u otra manera tengan alguna situación que nosotros como directivos o los maestros, necesiten manejo de ayuda profesional, por ejemplo, de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes o de las Procuradurías estatales o incluso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
pues obviamente hay ciertos números y ciertos espacios donde nosotros como directivos podemos acudir. Recuerden que nosotros como directivos somos los encargados de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, de los niños. Por lo tanto, debemos de supervisar constantemente el comportamiento, retos que llevan a la escuela. Deberíamos acudir con frecuencia a la escuela para preguntar, perdón, los padres deberían de acudir a la escuela con frecuencia para preguntar sobre la conducta de sus hijos y de la relación que tienen con nosotros. Y entonces, pues obviamente, los padres de familia deberían de encargarse de promover límites, reglas y horarios para generar hábitos que ayuden a desarrollar una disciplina formativa en los niños. Marcar reglas para el uso de medios tecnológicos. Recuerden que ahora tanto la computadora, la tableta, los videojuegos, los celulares, la televisión y el internet, no se diga, pues son tomados como las nanas del siglo XXI, y el padre de familia, para que el niño no le esté dando lata, pues les otorga estos dispositivos electrónicos de una u otra manera para que el niño se forme, y en lugar de formarse se está deformando. Y entonces es importante que la familia prepare a los alumnos para la escuela. Es decir, no basta con que nosotros, docentes directivos o los docentes del centro de trabajo, hagamos el trabajo. La familia también tiene que ver con esta parte de alentar esas manifestaciones de afecto. Por lo tanto, nosotros debemos hacer alguna dinámica en las reuniones de padres de familia, con los mismos padres de familia y con los mismos niños, donde pues tengan una cercanía, abracen a sus hijos, que sean capaces de mostrarle esa empatía y ese sentimiento que les haga sentir que son queridos, ¿no? Obviamente ahora por la contingencia pues tenemos que asegurarnos de la sana distancia, ¿no? Obviamente también habría que exigirle a los padres de familia que los alumnos lleven alimentos nutritivos, no la comida chatarra que nada beneficia al desarrollo de los niños. Procurar siempre que estén alertas a las condiciones de higiene y presentación, a la limpieza, porque obviamente las condiciones de higiene tienen que ver con cómo soy aceptado o segregado dentro de un grupo social. Y entonces, estos junto con algunas otras, pues sería muy conveniente tomar en cuenta. Y aquí entra esta de impedir que lleven objetos prohibidos o innecesarios en la mochila. Recuerden que ya se han suscitado casos, sobre todo en colegios particulares, en la ciudad de Monterrey, donde los alumnos llaman de fuego y matan a sus compañeros y le disparan a los maestros, ¿no? Entonces, es responsabilidad de los padres de familia revisar el contenido que llevan en sus mochilas, verificar que no, algún arma de juguete o algún arma real, armas blancas, objetos punzocortantes, sustancias incluso tóxicas, ¿no? Pastillas, medicamentos, etcétera, que pongan en riesgo la integridad del niño, pero también la integridad de toda la comunidad. Y entonces, para la comunidad, para la escuela y la comunidad escolar, hay acciones preventivas como esto de tener un croquis donde haya algunos sitios de reunión en caso de algún problema, ¿no? De alguna dificultad, de algún incidente natural como una inundación o moto, o algún evento fortuito por la delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Y les puede tener ciertos recursos internos como un botín donde se tengan algunos para curar heridas menores, ¿no? Y obviamente esta parte de tener un registro telefónico, las direcciones actualizadas de los niños y si esos niños tienen alguna enfermedad para de una u otra manera, en caso de alguna contingencia, pues actuar de inmediato, ¿no? Y entonces en la prevención de situaciones de riesgos en la escuela hay recomendaciones y acciones para la comunidad escolar. Obviamente la nueva normalidad para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, pues nos dice que solamente regresaremos a la escuela si el semáforo está en verde. Ya vimos que pues eso se quedó en el discurso oficial, ¿no? Ahora ya todos tenemos que regresar a la escuela. Ya estamos pensando en que para el mes de enero, pues ya no sería la mitad del grupo el lunes, la otra mitad el martes, sino pues prácticamente en enero estaría integrándose toda la comunidad escolar a las aulas. Obviamente tendríamos que seguir el protocolo, pero imagínense aquellos maestros donde los grupos son de 25 niños, 30 niños, pues sería un poco más complejo, ¿no? Obviamente los protocolos que se indican a partir de este apartado, pues tienen que ver
con lo que ya se ha venido haciendo, ¿no? La inscripción de los educandos pues se hizo de manera automática y luego ahí tenemos un montón de problemas en control escolar, ¿no? Porque en control escolar aparecen niños que en realidad no están o aparecen duplicados en otra escuela, en fin, son algunos de los pormenores que tenemos como directivos, ¿no? Y la falta de algún documento, como la falta, no sé, de la boleta de calificaciones, el acta de nacimiento, el curso de ellos, o incluso hasta el correo electrónico que ahora nos lo están solicitando, pues no debería ser impedimento para la inscripción, ¿no? Y entonces, obviamente, así que la dirección de la escuela debería de tener una ficha de identificación de la madre, del padre de familia o de quien ejerza la patria potestad, donde estén como datos el nombre completo del padre y de la madre, el teléfono de la casa, el teléfono de celular, el teléfono de oficina, el teléfono del tío, el teléfono de la abuelita, de dirección de la oficina, de la casa y algunos medios electrónicos donde podríamos nosotros comunicarnos. Una ficha, obviamente, de las personas autorizadas para ir por los niños. En algunos contextos es necesario que los padres de familia acudan por los niños. En otros contextos, como en las comunidades lejanas, no es tan problemático el que los niños se vayan a la casa porque prácticamente son comunidades donde pues todo el mundo se conoce y donde todo el mundo puede proteger a los niños y a las niñas, ¿no? Pero en lugares donde obviamente están retiradas las colonias y donde no nos conocemos, pues sí es necesario que haya un protocolo donde los padres de familia tengan personas autorizadas para recoger a sus hijos. Y entonces, la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas a la escuela sería otra de las recomendaciones que sería necesario tomar en cuenta para disminuir los riesgos en las escuelas. Recuerden que un tiempo se intentó implementar estas medidas de prevención de las mochilas, ¿no? De recurrir a la revisión de mochilas, bolsos y maletines a todas las personas de la comunidad educativa. Obviamente esto tiene sus bemoles por esta parte de los derechos de privacidad de las personas. ¿Quiénes deberían de tomar esa decisión? Pues obviamente los padres de familia sustentados en la Ley General de Educación, ¿no? Y previo a la implementación del regreso a clases, pues esto de considerar la integridad y el derecho a la intimidad y privacidad de los estudiantes, pues obviamente haría que esta revisión de las mochilas, pues no sería conveniente. Sin embargo, el artículo 128, el 129 y el 132 de la Ley General de Educación, dice a la letra que serán las madres y los padres de familia o tutores, junto con la autoridad educativa del plantel, quienes implementen el procedimiento para la presentación de mochilas, bolsas y portafolios de las y los estudiantes, docentes, directivos y demás personal educativo, para evitar que traigan por ahí algún arma o alguna sustancia que pueda provocar algún problema, ¿no? Y entonces, la actuación ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas, pues tiene que ver con nosotros como directivos o los maestros tienen que mantener la calma, indicarle a los estudiantes, colocar, no sé, en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como guardar silencio, en el caso por ahí de algún desaguisado, algún enfrentamiento con armas de fuego, ¿no? Y entonces, en el caso de que exista alguna niña o niño, algún adolescente con alguna discapacidad, pues se solicitará que los que estén más próximos a él o a ella lo ayuden en la medida de lo posible a resguardarse en el suelo y que permanezcan en el aula y de ser posible cerrar las puertas y ventanas y tratar de obstaculizar la entrada. Es decir, hay ciertos protocolos que nosotros debemos de seguir en esta parte ante la presencia de una situación de riesgo de objetos y sustancias prohibidas, pero también ante una actuación de una situación de riesgo en la cercanía, en la inmediación de las escuelas. Hace unos años pasaban los videos de aquellos maestros que se tiraban al suelo junto con sus alumnos y les cantaban algunas canciones para de una u otra manera tranquilizar a los alumnos. Y entonces es muy importante que nosotros los protocolos de seguridad pues siempre los tengamos presentes y que se los demos a conocer a los alumnos y a los maestros, ¿no? Eso sería una actividad, creo yo, que no ajena a lo que está en el programa escolar de mejora continua, sino que tendría que ser incluida en esa parte, ¿no? Y entonces estas acciones para salvaguardar la idea
de los estudiantes durante el ingreso y la salida de la escuela, pues obviamente todas las personas que trabajan en el plantel educativo deberán de una u otra manera identificarse como personas que trabajan ahí. Las madres y padres de familia o tutores deberían también de tener la obligación y responsabilidad de respetar los horarios de entrada y salida. Y aquí sucede algo, algo muy, muy curioso, ¿no? Al menos ahí en mi escuela, y por aquí está una maestra que no me dejará mentir, ella se ha quedado algunos minutos más porque las madres de familia no llegan a tiempo por los niños. Entonces, suponiendo que nosotros también somos padres de familia y que tendríamos que ir por nuestros niños, pues ahí nosotros estaríamos incurriendo también en una falta, porque entonces no podemos ir por nuestros niños, porque acá en la escuela donde nosotros laboramos, los padres de familia no va tiempo por ellos. Entonces, obviamente, en la medida de lo posible y de acuerdo a las condiciones de la escuela, la salida de los estudiantes pues debería de ser de forma escalonada, espaciada por 10 minutos y distribuida por grados escolares, y donde el maestro tome nota de con quién se va el alumno para de una u otra manera evitar posteriormente que haya alguna dificultad, sobre todo con estos padres de familia donde tienen algún problema legal por la patria potestad, no por la custodia del niño. Y entonces hay un mecanismo de detección, atención, canalización, denuncia en caso de violencia, y ese mecanismo, de una u otra manera, pues es necesario que tanto las autoridades educativas locales, pues promovamos la colaboración institucional con otras instancias de gobierno, ¿no? Y ese mecanismo deberá estar basado en la conformación multidisciplinaria de especialistas, pero obviamente, pues aquí como directivos nos compete acercarnos a esas procuradurías, por ejemplo, de la defensa del menor, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de una u otra manera asesoren y nos den a nosotros herramientas para la detección de aquellos alumnos que han sido violentados de manera física, de manera psicológica y de manera sexual. Y entonces, respecto a los tipos y formas de violencia en los entornos escolares, lo que les puedo decir al respecto es que de una u otra manera, nosotros como maestros tenemos o deberíamos de tener elementos para identificarlos. Por ejemplo, el descuido o trato negligente, donde por no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, por no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos cuando esté enfermo, de inscripción del nacimiento y de otro tipo, si nosotros identificamos eso como descuido o trato negligente, estaríamos en condición de atenderlos. La violencia mental, la violencia física, los castigos corpóreos, los abusos y explotación sexual, la tortura y trata o penas inhumanos o degradantes hacia los niños, la violencia entre niños y niñas, las autolesiones que pareciera ser que tiene que ver con algo físico, pero por ejemplo los trastornos alimentarios, el uso y abuso de ciertas sustancias como el consumo de refrescos, tiene que ver con una autolesión que no es consciente, es una autolesión inconsciente que de una u otra manera está considerada como una práctica perjudicial para el desarrollo del niño. Y obviamente podríamos hablar de esta parte de la violencia que ven en los medios de comunicación y la violencia que ven a través de las TIC, ¿no? Y obviamente de las violaciones de los derechos del niño y de las niñas en las instituciones y en el sistema que compone a todas las instituciones de nuestro país, ¿no? El hecho de no tener una atención médica, de no tener la posibilidad de acceso a una vida digna, a la recreación, a una vivienda, pues de una u otra manera son tipos y formas de violencia de los entornos escolares que nosotros deberíamos de tener en cuenta para considerar si podemos intervenir en determinado momento, ¿no? Y entonces hay algunas medidas que se consideran preventivas, como esta parte del manejo de las emociones y estados de ánimo, ¿no? Que nosotros deberíamos de tener en cuenta con nuestros alumnos al momento de estar trabajando, si son víctimas
de alguna violación a sus derechos, ¿no? Y brindar obviamente estos apoyos emocionales durante la emergencia, durante la crisis, después de la crisis y obviamente la derivación y canalización con las instancias gubernamentales, perdón, necesarias para la atención y apoyo a esos niños que han sido víctimas de violencia o que han sido segregados o que no han sido atendidos o que son víctimas de negligencia infantil o de omisión de cuidados, ¿no? Y entonces, finalmente, el regreso a clase responsable, creo que ya ustedes conocen sobre esto más de sobra, pues lo que tendríamos que hacer nosotros es la conformación de esos comités participativos de salud escolar, estar siempre pendientes de las manos limpias, de la vacunación del personal educativo, que de una u otra manera nos compete a nosotros el irnos a vacunar, pero pues obviamente al sistema de salud les compete la vacunación, ¿no? El cubrebocas obligatorio, que sería, yo creo que una de las piezas más fundamentales y que no deberíamos de soslayarlo al momento de trabajar con los maestros ni de trabajar con los niños. La sana distancia, que sí creo que se va a incrementar ya la población al regreso a las aulas, pues va a ser complicado que mantengamos esa sana distancia. También la optimización y el uso de espacios abiertos, que sería lo ideal. Luego hay escuelas donde no hay mucho espacio abierto donde podamos nosotros trabajar y hacer ciertas actividades de enseñanza y aprendizaje. La suspensión de ceremonias o reuniones que debería de ser, sin embargo, ustedes se dan cuenta que el día de mañana vamos a tener una reunión de consejo técnico escolar y que hay escuelas donde obviamente no tenemos un espacio lo suficientemente amplio para guardar esa sana distancia, pero que pues obviamente como ya estamos vacunados, el sistema considera que somos personas de bajo riesgo y no importa que nos reunamos y que compartamos lo que tengamos que compartir en los consejos técnicos. La detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad sería otro de los pasos y obviamente el apoyo socioemocional para docentes y alumnos. Y de manera general, esta habrá sido la presentación del webinar del día de hoy. Perfecto, muchas gracias, doctor Heriberto, por esta plática, por esta presentación acerca de los diferentes protocolos en tanto acciones que mencionas tú, tanto formativas, preventivas como de actuación, que los maestros estuvieron revisando el día de ayer y que hoy retroalimentan a partir de tu acertada disertación. Pasamos al momento de preguntas y respuestas de algún compañero para con el doctor Heriberto. Estamos para escucharlos, maestros. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quisieran preguntarle al maestro, o comentar de manera general o abonarle a lo que él menciona? Es el espacio. ¿Alguno de ustedes quiere hacerlo? Adelante. Pueden levantar la Hablen manita. ahora o callen para siempre, maestros, ¿eh? Acuérdense que somos compañeros, el maestro Heriberto nos está acompañando en el mismo curso, entonces, todos somos pares, ¿eh? Con toda confianza. Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro Alonso. Adelante. Disculpe que tenga mi cámara apagada. No se preocupe, adelante. Me parece algo muy, muy importante que este curso nos los den a los directores, los nuevos y a lo mejor una refrescada a los que ya tienen más tiempo. Porque en ocasiones, desafortunadamente, hasta que nos pasa alguna situación, es cuando nos dicen, ¿y siguió los protocolos? ¿Cuáles protocolos? ¿Cuándo me dijeron qué pasos tenía que seguir? Y se me hace muy interesante, Leo, que nos den estos cursos y yo pienso que debería de ser obligatorio que cada año que inician nuevos directores se les dé un curso de esta formación porque, les digo, en ocasiones, desafortunadamente, hasta que ya omitimos alguna situación, es cuando nos damos cuenta que existen. Y pues esa es mi participación. Pues, gracias. Perfecto, maestro Alonso, gracias. No sé si tengas alguna opinión al respecto, doctor Heriberto, lo que dice el compañero maestro Alonso.
Yo creo que es muy acertado lo que está diciendo el maestro. La verdad, no hay una escuela formadora para directivos, no hay un programa que nos permita adquirir esas habilidades directivas que son fundamentales para el desarrollo de nuestra labor. Más bien nosotros nos estamos desarrollando como directivos desde la empiria. Sí, hay modelos teóricos que nos dicen qué es lo que tiene que hacer el director, hay protocolos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para actuar en caso de, no sé, de una violencia sexual, de una violencia física, de omisión de cuidados. Sí hay protocolos, pero cuando nosotros nos incorporamos a esta función de directivos, pues obviamente conocemos poco en el sentido de que estudiamos para el examen, ¿no? Porque nos queremos promover, pero luego no estudiamos todo lo que deberíamos de estudiar. Pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Ojo, sí tenemos que considerarlo. Sucedió un caso en una escuela en la que estaba yo antes, estaba yo como subdirector académico. Había una pelea por la patria potestad de una niña de segundo grado. Y entonces el padre era el que tenía la tutela provisional por parte del DIFID y nos llevó los documentos y todo a la escuela. Pero entonces entra la madre de familia, la madre de la niña, y se la lleva y llega hasta al salón y le dice a la maestra, vengo por mi hija, y entonces la maestra le pregunta, ¿y es tu mamá? Y la niña le dice que sí, y la maestra, pues muy confiada, le suelta a la niña. Y los padres de familia llegaron 5 minutos tarde. En eso que llegaron tarde, pues prácticamente pues ya la señora se había llevado a la niña, y lo primero que hicieron fue llamarnos para ver si habíamos seguido el protocolo de atención, de prevención. ¿Qué fue lo que hicimos en la escuela? Pues cerramos la puerta con candado para ya no dejar entrar a nadie más, y una de las acciones fue esta, ¿no? De, a ver, ¿quién va a venir por la niña? ¿Quién va a venir por el niño? ¿Quién está autorizado de una u otra manera a acudir por ellos cuando sobre todo hay este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, lo que dice el maestro Alonso es cierto, deberíamos nosotros estar en constante capacitación, analizando estos protocolos. Creo que debería ser parte no solamente de la función del directivo, sino también de los maestros frente al grupo. Porque por X circunstancia, nosotros como directivos salimos, se me ocurre, a entregar estadística a la supervisión, y ocurre un suceso de estos en la escuela. ¿Quién va a tomar medidas preventivas si no está el directivo? Entonces, yo creo que no solamente es parte del trabajo del director, sino parte del trabajo de todo el colectivo docente. Perfecto, así es, definitivamente es un trabajo en equipo, es un trabajo de colegio, y ojalá que se siga fomentando este tipo de acciones precisamente en el colectivo escolar. Tenemos la participación del maestro Jaime Sánchez. Adelante, mi maestro, la pregunta o el comentario. Buenas noches, profe, doctor Heriberto. Por ahí mencionó que sería interesante o sería lo ideal incluirlos en el plan de mejora continua. Y a mí se me ocurre una excelente idea, sobre todo ahora que nos pusieron ese apartado 3 de que los asuntos internos de la escuela, más que nada viendo que sí son totalmente desconocidos todos estos protocolos de actuación. Lo sabemos que ahí están, ¿verdad? Porque están los libritos bien padres, pero pues, no los llevamos a cabo, ni siquiera un simulacro de perdido para poder ir aprendiendo en su manejo y su implementación. Entonces sí, a lo mejor, doctor Mario, se podría hacer una especie del PIE en base a este protocolo. A mí ya tenía yo encaminado mi pie, pero me sé que a lo mejor me puedo desviar para el otro lado. Se me hace muy interesante porque nos pasa, como dice el profe, llegamos aquí a directores, pero pues sí, estudiamos nada más para pasar el examen. Y ya, si vienen 2, 3 preguntas, pues qué padre, nomás esas venían, pero a la hora de los trancazos, eso sí hay que estar muy preparados. Entonces, a lo mejor sí sería una buena idea incluirlos en el plan de mejora de cada escuela. Gracias, mi maestro Jaime. Claro que sí, puede hacer los ajustes pertinentes, todavía estamos en tiempo, y puede ser parte de las actividades del PIE. ¿Comentario, doctor Heriberto, alguno al respecto? Pues es que lo que pasa es que la función, ya no directiva, sino la función del docente es tan amplia y la responsabilidad es tan amplia que fíjese, tenemos docentes que no conocemos el plan y los programas de estudio. Docentes que deberían estar trabajando con el 2017 y están utilizando del 2011 o viceversa. Docentes que descargan o descargamos la planeación de internet y lo único que hacemos es medio darle una barnizadita para que el director diga que yo la hice, pero resulta que no conocemos el plan y los programas de estudio, que es la herramienta fundamental con la que el docente debe de trabajar y el directivo también.
Pero no solamente es el plan y los programas de estudio, es toda esta parte normativa que sustenta la función del docente y la función directiva. Es decir, es tan amplio lo que el maestro tiene que conocer y tan ingrato el trato que se le da al magisterio que luego el maestro dice, bueno, pues yo sigo haciendo lo que sigo haciendo porque hacen como que me pagan y hago como que trabajo, ¿no? Y aquí yo acudiría a esta parte de la ética que debería de tener el maestro, porque de una u otra manera su acción impacta en el desarrollo de los alumnos. Y sí, efectivamente, yo creo que habrá que considerar esta parte del 25%, o incluso hasta el 30-40% de alguna sesión de consejo técnico para el análisis de estos documentos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra labor. Perfecto, muchas gracias, doctor Heriberto. Escuchamos la participación del maestro Jesús Rafael. Adelante, maestro Rafa. Doctor, gracias. Yo, mi participación sería, pues también encaminada a eso, pero yo creo que más bien, si lo dejamos encajonado en ese 25% que nos da oportunidad ya el consejo que nos sugiere, yo creo que por experiencia, ¿no? Yo creo que lo tomaríamos un poco a la ligera y lo que quisiéramos es avanzar rápido con la temática para salir ya de la jornada. Entonces, mi sugerencia sería, y mi aportación, sería que también le entra aquí lo que son los supervisores. Si bien lo dijeron, nos hace falta esa capacitación, pero debe ser, como ya lo dijeron, continua y todos los años, independientemente si yo, director, ya lo tomé el año anterior, pues volver a tomar, porque ustedes saben, dice ahí, lo comentó el profe en unas diapositivas, el conocer la información, eso nos da cierta tranquilidad. Claro que en un momento crítico, pues se pone el nervio de punta y muchos en el shock se quedan paralizados, pero si tengo ese conocimiento fresco y cada año me lo están dando, hay muchos manuales, usted, todo el material que nos subió el doctor ahí al Classroom, pues para aprenderlo a memoria o para saber exactamente qué hacer en cada situación, se complica, por eso es importante estarle dando continuamente, y lo que dice el maestro Heriberto, es una situación no nada más de directores, es de todo el personal docente. Entonces creo yo que si se hacen, como se hacía antes en los PA, o sea, mi opinión sería, cada terminada periodo de vacaciones, ¿saben qué? 1 o 2 días, una pequeña capacitación de protocolo. Ahora se va a ver sobre este punto, sobre este manual, y se trabaja, y a la siguiente otro. O sea, el chiste es que sea constante. ¿Por qué? Para aquellos maestros que son nuevos, se integren y lo van conociendo. Los que ya tenemos tiempo, recordarlo o simplemente afianzar lo que ya se miró y no tener ese miedo de actuar a la hora de que suceda una situación. Entonces yo creo que será involucrar supervisión y sector, los jefes de sector, para que esto se lleve a cabo y se multiplique de manera positiva y que no sea nada más algo administrativo, ¿verdad? Porque yo lo puedo poner en el programa escolar, pero bien sabemos que tenemos compañeros que lo quieren salir pronto. Entonces vamos a sacar nuestras diapositivas, a explicarlo pronto y vámonos porque ya es hora. Entonces, si se hace un poco más formal desde la estructura más arriba, creo yo que daría mejor resultado. Ese sería mi aporte, doctor maestro. Gracias. Perfecto, maestro Jesús Rafael. Definitivamente la parte formativa no termina nunca, y yo creo que todos los que somos directivos, porque somos directivos, tanto directores como subdirectores como supervisión, estamos obligados a estar actualizados en ese sentido y en todos los que mencionó ahorita el doctor Heriberto. Pero bueno, también tenemos el comentario de él. Adelante, doctor, si quieres comentar algo al respecto. No, pues nada más decirle al maestro Jesús Rafael que pues las guías del Consejo Técnico Escolar son sugerencias que nosotros podemos modificar para las necesidades específicas del servicio. Yo, por ejemplo, el día de mañana prácticamente la guía la voy a echar al cesto de basura, ¿no? La voy a mandar al cadalso de la historia porque hay necesidades específicas de mi institución que es importante atenderlas. Si no las atiendo, obviamente lo que nosotros planificamos en el programa escolar de mejora continua, pues no se va a lograr, ¿no? Y me atreví a decir esto de que a veces los docentes desconocemos el plan y los programas de estudio porque eso es lo que está sucediendo. Entonces, repito, yo voy a modificar las actividades de la guía de una u otra manera para atender una necesidad específica de mi escuela, de servicio. Entonces, no nos encajemos o no nos enmarquemos en ese 25%, cuando puede ser incluso hasta el 50% o más, ¿no? De lo que nosotros podemos analizar para atender una necesidad
específicas de aprendizaje de los alumnos, de desarrollo emocional de los alumnos, incluso de los maestros. ¿Por qué no utilizar un reunión de consejo técnico para hacer que los maestros se relajen, estén tranquilos y estén seguros de que tienen el apoyo de su director? ¿Sí? Para evitar la zozobra del regreso con todos los alumnos. ¿Por qué no acudir a un psicólogo que nos dé una terapia por ahí de 2 horas, una terapia colectiva? O sea, ¿por qué no hacer ciertas cosas diferentes? Se puede, ¿sí? Luego ya que nos regaña el supervisor, el jefe de sector, bueno, pues ya ese es otro rollo, ¿no? Pero estaríamos atendiendo nosotros una necesidad específica de la población, y entonces el programa escolar de mejora continua o lo del PIE que comentaba el doctor Mario César en la vez anterior, pues es atender una necesidad no sentida, una necesidad real, ¿sí? Entonces, maestro Jesús Rafael, si puede modificar, hágalo, no le tenga miedo a su supervisor o supervisora. Y si es Gaby, pues no le hace que sea Gaby, usted hágalo, ¿sale? De acuerdo, Perfecto. muchísimas gracias. Me encanta la idea. Gracias, gracias, así es. Acuérdense que nomás la guía es nada más una sugerencia y el trabajo en equipo es lo mejor. El trabajo integrado entre los quienes son los mandos ahí es lo mejor. Ojalá que precisamente estén en colaboración, en una identificación, en identidad docente, tanto el directivo como el supervisor y como los docentes, para que lleven a cabo temáticas que les son realmente importantes. Así es. No sé si tengamos otra pregunta o leo algún comentario aquí en el chat. Doctor Heriberto, te están felicitando, dice. Gracias, dice la maestra Dorita que gracias por tu excelente disertación. Y la maestra Margarita dice que gracias, que queda clara la importancia de conocer y realimentar la función que llevamos a cabo. Todo ello, todo lo que nos compete. Ellos son los comentarios que están haciendo en el chat. Ya terminamos con el tiempo, pero si todavía hay alguna pregunta, la podemos hacer y la puede comentar el doctor. Y esperamos. Si no, pueden levantar la mano. Bueno, pues si no es así, entonces muy agradecidos con la presencia de todos ustedes, maestros, en este segundo espacio de webinar. Adelante, maestro Rafael. Maestro Rafa, ¿tiene otra pregunta? ¿Otro comentario? Doctor, no solamente agradecer la participación de ambos, me gustó y me encantó mucho la participación del profe, del maestro Heriberto, del doctor Heriberto, y créame que así la elocuencia y la seguridad con la que él está dando este webinar, pues motiva, ¿no? Motiva precisamente a hacer lo correcto, independientemente del pago, de las situaciones o características de cada plantel, pues es motivante ver que hay otros colegas, otros compañeros que también se preocupan por mejorar la situación en la que estamos viviendo. Yo en mi caso, les soy sincero, los protocolos escritos, aquí donde estoy ahorita, para nosotros son letra muerta, porque no hay autoridades, no hay alguna institución que pueda apoyar pues en cualquier situación. Aquí manda el que trae un arma más grande, pero eso no impide que yo tenga el conocimiento y que a futuro yo pueda en otra comunidad, en otra localidad, pues llevarlos a cabo de manera correcta. ¿Sí? Entonces el conocimiento se queda y es lo que se pretende que se adquiera, y pues vamos a darle adelante con eso. Y por eso es muy motivante el webinar y agradezco a los dos por la oportunidad de participar. Gracias. Gracias, maestro Rafa, gracias. Así es, de todos modos, el conocer no nos quita ningún mérito, al contrario, fortalece nuestras capacidades y los elementos y las habilidades de nuestra función. Entonces, es parte del conocimiento del directivo. Pues estaba agradeciendo a todos ustedes, maestros, la participación del día de hoy en este webinar y obviamente en cada uno de sus grupos. Agradezco también la participación del doctor Heriberto en torno a este webinar. Estaríamos dando por terminada la sesión y dando por terminado pues el webinar, agradeciendo, les decía, la presentación del doctor y la presencia y la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el martes, maestros. ¿Sale? Bien, que lleven a hasta el cabo martes, todas sus maestro. actividades. Gracias. Gracias. Y también que Gracias, descansen. maestro.
Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Del Cerrucho, gracias. Nos vemos. Gracias, mi profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, profe Martín, Buenas profe noches. Heriberto, compañeros. Gracias, Buenas noches. gracias a todos, Gracias. maestros. Gracias.